Han venido a escuchar la palabra, a adorar y glorificar el nombre de Jesús. Amén. Oramos, Padre Celestial, una vez más, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor. Agradecidos contigo, Señor, por esta nueva oportunidad que nos da, Señor, de llegar a esta tu casa, Señor, a adorar y glorificar tu santo nombre, Padre Celestial. Perdona nuestras fallas, nuestros errores, nuestros pecados, Señor. Por favor, no lo tomes en cuenta, Señor, atribúyelo a nuestra parte humana, Padre de la gloria. Queremos alabarte, glorificarte, Señor, honrarte en espíritu y en verdad, Señor. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mí, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit,
orando en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hablarme más de Cristo. Amén. Para adorar con total libertad. ¿Cuántos creen que habrá en el cielo una gran fiesta? Habrá en el cielo una gran fiesta. Se va a gloriosa reunión. Se reunirán de todas las razas. Los redimidos del Señor. Cantarán canciones de alegría. Lágrimas de gozo llorarán. Será
En totalidad a ti. Brindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómame, aquí estoy. Una vez más, en totalidad a ti. En totalidad a ti. Y rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Y tómame, aquí estoy. Aleluya, tómame en tus brazos, Cristo. Y tómame en tus brazos, Cristo. Y toma mi vida en tus manos. Y haz de mí lo que tú quieras. Y tómame, aquí estoy. Y tómame en tus brazos, Cristo. Y toma mi vida en tus manos. Y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Aleluya. ¿Cuántos están contentos en esta noche? ¿Cuántos han venido a escuchar la palabra de Dios? Cantando, solo cree, todo es posible. Decimos al predicador. Solo cree. Y solo cree. Solo
nosotros siempre. Que Jesucristo les bendiga. Una vez más agradecido con Dios por estar en este lugar, por venir a escuchar la palabra de Dios, ser educados por ella. Agradecidos, hermano Álvaro, por la oportunidad de estar en este momento, en este lugar, reconociendo que hemos venido a escucharlo a Él. Y Él habita en su palabra. Así que cada uno de nosotros está invitado a escucharlo a través de la palabra de Dios y tener ese crecimiento espiritual que cada uno de nosotros necesita. Necesitamos llegar a la estatura del varón perfecto, a la medida de Cristo. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar en esta hora. Soberano Señor Jesús, a ti, Señor Jesús, te damos las gracias por permitirnos estar, Señor, en este lugar, viniendo, Señor Jesús, a escuchar tu palabra, Señor, para que ella se haga vida en nuestra vida, Señor. Sé tú con nosotros, oh Dios, en esta hora, y permite, Señor Jesús, que nuestros oídos, Señor, estén atentos a tu palabra y que ella, Señor, haya en nosotros esa tierra abonada, Señor, para que la semilla entre, Señor, crezca y dé su fruto a su tiempo, Señor. Gracias, oh Dios, por una oportunidad más de estar en tu casa, Señor, porque muchos quisieron estar aquí, Señor, pero de una u otra manera no están, Señor. Pero tú nos has dado la oportunidad, Señor, porque tú eres el que por el querer, por el hacer, por tu santa voluntad. Yo te ruego, Señor Jesús, que tú hables los oídos del pueblo y también, Señor, que los labios que van a ser usados, Señor, seas tú el que los uses. Te damos la honra y la gloria, pues tú eres el que la merece, en el nombre santo y glorioso de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Así como estamos, vamos a ir al libro de Crónicas, Primera de Crónicas, el capítulo 13. Y vamos a seguir desenvolviendo el tema que llevó el profeta en el mensaje que escuchamos el día domingo, tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios. Primera de Crónicas, el capítulo 13, del verso 8 al verso 14. Cuando lo tengamos, pueden decir amén. Amén. Mañana podemos comenzar a lectura. Les dice así en Primera de Crónicas 13, del 8 al verso 14. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Quitón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido la mano al arca y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo puede traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Vamos a ir también al libro de San Marcos, el capítulo 7, del versos 6 y 7. San Marcos, el capítulo 7. Versos 6 y 7. Amén. Dice así la escritura de San Marcos, el capítulo 7, versos 6 y 7. Respondiendo, él les dijo: hipócritas, ¿quién profetizó de vosotros Isaías? Está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El Señor añada bendición a su palabra, pueden tomar sus lugares. Y como decíamos, vamos a hablar un poco más acerca del mensaje que el profeta trajo, tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios. Entonces encontramos aquí la escritura en Primera de Crónicas que nos relata cómo David tuvo esa intención, esa buena intención de traer el arca de Dios a Jerusalén, la cual era llamada la ciudad de David.
Recuerden, a través de la lectura de la palabra encontramos que cuando David fue proclamado rey después de Saúl, él empezó a mirar a su alrededor y empezó a darse cuenta de cosas que estaban sucediendo, y él vio que el arca no estaba en el lugar donde estaba el templo, aunque el templo vino a ser construido después. Él quiso tener el arca cerca y dijo: ¿cómo es que yo habito en casa de cedro y el arca de Dios en tiendas, debajo de pieles? Entonces él tuvo una buena intención y fue traer el arca de Dios a la ciudad donde él habitaba, esto es Jerusalén. Dice el profeta: David tuvo buenas intenciones al traer el arca para la ciudad de Jerusalén, y consultó con el pueblo y con los generales, y les pareció bien traerla. Pues todos, él les dijo: bueno, les parece bien y si es voluntad de Dios que traigamos el arca de Jerusalén. Y los generales, los capitanes de cientos y de miles dijeron: sí, está bien. Y él consultó con la asamblea y dijo: sí, está bien. Dice: consultó con el pueblo y con los generales y les pareció bien traerla. Sin embargo, Dios había establecido que los sacerdotes fueran los que cargaran el arca, mientras David la llevaba en una carroza con bueyes, algo que Dios no había mandado. Entonces, cuando él hizo esa intención, él quiso ponerla en práctica, dice que construyeron una carroza nueva y la pusieron para poner el arca en ella, y fue llevada por bueyes. Y si nosotros vemos a través de la Biblia, encontramos que cuando Dios le dijo a Moisés cómo iba a ser llevada el arca, en el trayecto que ellos iban a llevar, dijo que el arca iba en los hombros de los levitas. No era sobre bueyes, sino que eran los levitas los que tenían que llevarla. Sin embargo, David, teniendo buenas intenciones, hizo lo que Dios no le mandó a hacer. Y en muchas ocasiones nosotros, teniendo buenas intenciones, hacemos cosas que Dios no nos manda a hacer. Pero Dios no nos da méritos por buenas intenciones, dice el profeta. Dios no nos da méritos por buenas intenciones. Solo hay una manera de servir a Dios. Eso es por medio de hacer su voluntad, a su maldad. Así que nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque las buenas intenciones, si no están en línea con la palabra, no sirven de nada. Por eso ahí costó la vida del hombre. Cuando él vio que la carroza se estaba como trastabillando y él puso las manos sobre el arca, lo cual era, Dios no lo había permitido, ni siquiera podían tirarla. Y como dijo el hermano Dago el miércoles en la enseñanza, ellos tenían buenas intenciones, pero estaban lejos de la voluntad de Dios. Él nos ha dejado su palabra para saber qué hacer y cómo hacer. Así que si nosotros tenemos intenciones, aquí tenemos la palabra de Dios que nos indica cómo nosotros poner en práctica la obra de Dios, porque Él nos dejó su palabra. ¿Ven? Dios prometa, si nosotros no tuviéramos una guía, si nosotros no supiéramos cómo hacerlo, pues estaríamos sin culpa, porque lo haríamos de una manera o de otra y no tendríamos una guía. Pero aquí está la guía, la palabra de Dios. Así que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, entonces entendemos cómo Dios quiere que nosotros procedamos en cada asunto. Dios prometa, si usted tiene una inquietud, pregúntele a Dios. Él le dirá cómo hacerlo de una u otra manera. Así que nosotros tenemos una guía, la palabra de Dios. Él habla la palabra y expresa que nosotros la creamos. Y Él espera que nosotros la creamos. ¿Ven? Pero solo hay una manera, y eso es su palabra. Así que David, él se equivocó. Teniendo una buena intención, él falló en qué? En ir a la palabra. ¿Por qué? Porque se emocionó. ¿Y cuántas veces nosotros nos emocionamos y dejamos de lado la palabra de Dios para hacer algo que a nuestro parecer está bien? Y sin embargo, está lejos de ser la voluntad de Dios. Dios, en el tiempo de la ley, aceptaba la oración de la manera que Él lo había dispuesto, no de otra manera. ¿Recuerdan ustedes cómo habían nuestros mandatos y nuestros estatutos para llegarse a Dios y para traer el sacrificio en cada una de las condiciones como Él lo había ordenado? Si era un sacrificio por el pecado, si era una ofrenda voluntaria, si era que había nacido un niño o si había nacido una niña. Recuerden que de acuerdo a cada cosa Dios le había dado una instrucción. ¿A quién? A Moisés y también a Aarón, el sumo sacerdote. Él, como Él lo había dispuesto, no de otra manera. Hay un solo lugar provisto por Dios donde se encuentra con el adorador.
el lugar que él dijo, allí yo pondré mi nombre. Yo te bendeciré en las puertas en donde yo ponga mi nombre. Así es que Dios tiene un lugar donde Él ponga su nombre. Allí Él nos bendecirá. Y el único lugar de reunión en el que Él se encuentra con el adorador es cuando Él está en Jesucristo. El único lugar. Así que Él no va a aceptar adoración en otro lugar, ni con otro, porque dice allí en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que Él nos instituyó una forma de adoración. Él nos instituyó una manera de hacerlo, y de la manera que Él le agrada es como Él lo instituyó. A veces el humano piensa, bueno, lo haré de esta manera. Pienso que así está bien. ¿Recuerdan ustedes a Saúl, el primer rey de Israel? El profeta le dijo, bueno, entonces vayan, conquisten el lugar, y cuando yo vaya, yo iré y adoraré con ustedes. Pero ¿qué pasó con Saúl? Conquistaron el lugar, cogieron todos los animales, lo mejor, lo más engordado, y lo apartaron para un sacrificio a Dios, lo cual el Señor no les había hecho que hicieran. Dios les dijo que acabaran con todo, que destruyeran a todos, animales, personas, todo iba a ser destruido, y que cuando viniera Samuel, entonces ellos harían la adoración. Pero dice que viendo que se le desertaba a Saúl, él tuvo miedo. ¿Y qué hizo? Hizo un sacrificio. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Pero ¿qué sucedió? Que cuando vino Samuel dijo, ¿qué es esto que escucho? Ese balido de bueyes y ovejas. Sí, es que hemos apartado lo mejor, lo más gordo para un sacrificio a Dios. ¿Y qué le dijo Samuel a Saúl? ¿Acaso Dios se agrada de sacrificios más que se cumpla su palabra? Entonces en ese momento él le dijo, no, eso no fue lo que Dios mandó, eso no fue lo que Dios quiso que se hiciera. Entonces eso nos muestra que aunque nosotros tengamos buenas intenciones, nosotros debemos quedarnos con lo que él dijo. Si Saúl se hubiera quedado con lo que el profeta le dijo, él tan solo hubiera esperado hasta que Samuel hubiera llegado y él hubiera acabado con todo lo que Dios le había dicho que hiciera. Entonces él hubiera prosperado y hubiera permanecido rey. Pero él se fue contra la voluntad de Dios, y eso hizo que Dios lo desechara. Por eso Samuel le dijo, como tú desechaste la palabra de Dios, Dios te ha desechado a ti para ser rey. Todas las cosas antiguas nos sirvieron como ejemplo a nosotros. Pero cuando nosotros consultamos la palabra de Dios, encontramos que estas historias, que estas cosas que sucedieron a otros, nos sirven a nosotros. ¿Para qué? Para que entendamos que no importa cuán puedan ser nuestras intenciones, ni cuán agradable parezca que es. Nosotros debemos consultar la palabra de Dios y saber si esto es de acuerdo a su voluntad. David, siendo bendecido por Dios, pensó que Dios aceptaría de cualquier manera, y él nunca lo hizo en la forma correcta. ¿Por qué pensó David así? Porque sabemos que cuando Samuel ungió como rey, él le dijo que él era el rey no conforme al corazón del hombre, sino conforme al corazón de Dios. Recordemos la historia, cómo Samuel fue a la casa de Isaí, el padre de David. Dice que pasaron todos los hijos de Isaí y ninguno de ellos dijo, pero Samuel dijo, ¿acaso no tienes otro hijo? Sí, tengo uno, pero él está con las ovejas allá, el más pequeño de todos. Dios, tráelo, porque no comeré hasta que él esté con nosotros. Y cuando llegó, ¿qué era? Dijo, porque ella era pequeño y no era muy agraciado. Y Samuel lo vio y dijo, Dios no se fija en lo que se fija el hombre. Porque el hombre se fija de la apariencia, pero Dios se fija del corazón. Entonces ahí fue cuando él sacó y lo ungió como rey. Sin embargo, Saúl seguía siendo rey. Y nosotros sabemos que Saúl hizo guerra contra David, lo quiso matar en varias ocasiones, lo persiguió. Aún David vivió como loco por allí en un lugar de los filisteos, porque él huía de Saúl, que lo quería matar. Sin embargo, cuando muere Saúl, entonces todo el pueblo va y lo hace rey a David, porque sabían que Samuel lo había ungido como rey. Entonces él, sintiendo en su corazón esa seguridad de que era el rey ungido por Samuel, entonces él pensó que él podía hacer cualquier cosa y que Dios se lo iba a aceptar. En muchas ocasiones nosotros pensamos que como venimos a la iglesia, que como hemos aceptado el mensaje, que como creemos lo que el profeta habló, entonces Dios va a aceptar cualquier cosa que nosotros hagamos, y eso no es así.
Dios regula a la iglesia para que cuadre con su palabra. ¿Dios qué? Dios regula a la iglesia para que ella cuadre con su palabra. Para que cuadre con el tiempo en que están viviendo. Y sabemos que por medio de la naturaleza, la iglesia está preparándose para partir. Amén, amén. El profeta lo dice, está preparándose ¿quién? La iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia sabe que a través de la naturaleza nos muestra que la partida está próxima. Y la novia se está preparando. Es un tiempo en que todos los profetas anhelaron ver esta hora. ¿Amén? Nosotros lo vivimos y decimos, tremendo cómo es que se están alineando todas las cosas y cómo cada escritura nos muestra que el tiempo es ahora. Pero nosotros tenemos que alinearnos con esa escritura. Porque si nosotros vemos afuera todo alineándose aquí nosotros. Nosotros tenemos que ser parte de los que se están alineando. ¿Para qué? Para partir. Es un tiempo que todos los profetas anhelaron ver. Es ahora. Dios revela su palabra. Es su tiempo. Martín Lutero leyó la misma Biblia que nosotros tenemos. Fíjese usted, Martín Lutero tuvo acceso a la Biblia que usted y yo tenemos. Pero Dios no tenía la revelación total para ese tiempo. Él vio lo que era para su tiempo. Amén. Wesley leyó la misma Biblia. Los pentecostales leen la misma Biblia que nosotros leemos. Jesús leyó la misma Biblia que los fariseos leyeron. Pero ellos estaban tratando de mantener el maíz en la primera etapa. Jesús estaba leyendo lo que los fariseos leían. Sin embargo, ellos estaban esperando por allá que sucediera mucho después. Cuando delante de ellos, delante de sus ojos, se estaban haciendo las cosas que la Biblia decía que tendrían que suceder. ¿Amén? Pero ellos estaban tratando de mantener el maíz en la primera etapa, cuando estaba madurando. Ellos fallan en ver su lugar. Dios revela esta palabra en el tiempo y a quien Él escoge revelarse. ¿Amén? Entonces, nosotros somos bendecidos, afortunados, porque los profetas de la antigüedad quisieron vivir en nuestro tiempo y no vivieron en este tiempo. Y nosotros somos los que Dios eligió para vivir este tiempo, para creer este mensaje y para caminar de acuerdo a lo que Él expuso en su palabra. Dios escoge a quién, y a quién se la revela. Él escogió eso antes de la fundación del mundo. Todos sus hechos fueron conocidos de antemano por Él, escondidos del hombre. Imagínense, Martín Lutero, el gran hombre, el reformador, tuvo acceso a esta escritura, conocía el latín y pudo traducirla al alemán, y sin embargo, los misterios que estaban allí no le fueron revelados. Y Wesley también tuvo acceso a la escritura y sabemos cómo él inventó un método, y por eso se llaman los metodistas, para leerla y escudriñarla, y sin embargo los misterios seguían ahí. Los podían ver, pero no los entendían. Dios había dispuesto que usted y yo los entendiéramos. ¿Por qué? No por nuestros méritos, sino porque creeríamos al profeta que revelaría cada uno de esos misterios. Él escogió eso antes de la fundación del mundo. Todos sus hechos fueron conocidos de antemano por Él, escondidos del hombre. Él solo los revela como Él desea. ¿No se siente usted agradecido con Dios que usted pueda tener acceso? Y cuando usted la abre, usted pueda ver los misterios revelados. ¿Cómo nosotros podemos leer y decir, oh Señor, cuántos pudieron tener acceso a ella, pero sus ojos estaban velados? Pero nosotros fuimos elegidos por Él, para que cuando nosotros la viéramos y la leyéramos, hubiera una voz de Dios que nos revelara cada palabra y poderla entender en nuestros corazones. Él solo la revela como Él desea, su tiempo escogido, su persona escogida. Él sabe a quién escoger y a quién no escoger. ¿Qué hacer y cuándo hacerlo? Nosotros podemos pensar que una persona está capacitada, pero Dios es el que sabe quién está capacitado para el tiempo, o la sazón, o el tiempo, y el tiempo correcto para hacerlo. Amén. ¿Cuántos anhelaron? Dice el profeta, muchos anhelaron. Señor, quisiéramos vivir en el tiempo en que esto se ha revelado, y no les fue otorgado. Pero nosotros estamos viviéndolo y la revelación se muestra a nosotros.
Nosotros decimos, ¿cómo es de grato poder leer cada una de estas profecías tomando su lugar? Como cuando encontramos a este Papa último que nació en los Estados Unidos y vemos que el profeta lo dijo, cuando venga el Papa de los Estados Unidos. Nosotros decimos, tremendo. ¿Cómo estaba aquí? Quizás nosotros no lo hemos visto, pero allí estaba, la palabra lo decía, el profeta lo había revelado. ¿Esto es qué? Que se cumple cada una de esas profecías. El real y verdadero creyente de Dios espera estas cosas en el Señor. Esperen en su ministerio. Si ustedes sienten un llamado, estén seguros que es Dios. Estén seguros de que está correcto. Si el profeta siente usted un llamado, espere en Dios. Estén seguros en Dios. Estén seguros de que está correcto. Estén seguros de que es oportuno lo que están ustedes diciendo. La Biblia dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como un águila. Correrán y no se cansarán. Si caminan, no se cansarán. David, el rey ungido, recién ungido, quiso traer el arca siendo que Samuel lo había ungido por rey. Un rey escogido por Dios. Eso lo veíamos en su momento. Él recibió una revelación. Pero esa revelación estaba errada. Entonces, tuvo la revelación, pero una revelación errada. Estaba bien, muy grato que hubieran querido traer el arca de Dios a la ciudad y poder estar junto con ella. Dice el profeta, ellos anhelaban un avivamiento. ¿Y qué más que traer el arca para tener un avivamiento? Y cuando vemos a la historia de Crónicas, dice que ellos danzaron, ellos cantaron, ellos adoraron. ¿Por qué? Porque el arca era traída. Pero, ¿qué pasó? Esa revelación no era correcta. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto que hay personas que saltan, danzan, se alegran, pero su vida y su revelación es contraria a la palabra de Dios? Así que no por cuanto dancemos, ni por cuanto cantemos, es por cuanto su palabra esté en nosotros. ¿Cuánto de ella está en nosotros? Él recibió una revelación, pero esa revelación estaba errada. David nunca consultó al profeta nada. Si ve el error de David, él consultó con sus generales, él consultó con sus capitanes, él consultó con la asamblea y todos le decían, está bien que lo hagas, muy bien que traigas el arca a la ciudad. Y él dijo, bueno, pues todos lo quieren, está bien, entonces lo voy a hacer. Pero, ¿qué era lo que Dios quería? Que él no consultara con sus capitanes, que él no consultara con sus generales, sino que él consultara con el profeta Natanael. Que él consultó a la gente. La revelación parecía ser buena, pero no era la voluntad de Dios. Él debió consultar con Natanael, pero él consultó con sus capitanes, por el que él acababa de llegar a ser rey. ¿Qué fue? Él intentó agradar a la gente, él intentó agradar al pueblo. Y en muchas ocasiones vemos que el error de muchos es eso, es intentar agradar, en lugar de pararse y decir, Señor, es tu voluntad. Señor, ¿es como tú quieres que sea hecho? Mira al profeta, ¿por qué? Porque la palabra de Dios dice que será revelada, ¿qué? A los profetas. Entonces, es la voluntad tuya, Señor, pero no, él intentó que agradar al pueblo. ¿Por qué? Porque era un rey que había sido recientemente ungido como rey y él deseó darle gusto a la gente. Ellos me dijeron que esa era la voluntad de Dios, pero él falló en preguntarle al recurso principal. ¿Y cuántas ocasiones nosotros quizás también nos hemos equivocado? Creyendo hacer un servicio a Dios y estando fuera de Dios. Creyendo estar agradando a Dios, pero no siendo su voluntad. Él falló, por medio del cual, pero él falló en preguntarle al recurso principal, por medio del cual Dios siempre trae. ¿Ve? Él falló en obtenerlo. La intención era buena. Su motivo era bueno. ¿Cómo no? Un motivo muy agradable de traer el arca, de traer el pacto de Dios a la ciudad. Era bueno para traer un avivamiento a la ciudad, traer a la gente de nuevo a Dios, pero él nunca consultó en la forma que Dios le dijo que lo hiciera. ¿Ve? El profeta, ¿ve? Así que nosotros tenemos que consultar la palabra. ¿Por qué? Porque la intención puede ser buena, el objetivo puede ser bueno, el motivo puede ser bueno, pero es la voluntad de Dios. Pero Dios no había prometido revelar su palabra en su tiempo a la gente.
nunca prometió revelársela al rey. Bien, Dios no cambia ni un poquito. Él no prometió hacer eso. No importa lo bueno de los motivos y de los objetivos. Hay una voluntad de Dios que tiene que llevarse a cabo en estas cosas. Así que, más que la intención, más que el objetivo, más que parezca agradable, es la voluntad de Dios. La intención está bien, pero es la voluntad de Dios. Dios está en el asunto. Eso es lo que yo quiero remachar bien, profetas. Eso es lo que yo quiero remachar bien. No importa cuánto se necesita el avivamiento, que la gente vuelva a Dios, y cuántos están de acuerdo que se necesita. Toda la asamblea dijo está bien, los generales dijeron está bien, los capitanes dijeron está bien, la asamblea dijo está bien. ¿Cuántos sean? No importa cuántos estén de acuerdo que se necesita, cuánto sea esa la verdad. Todavía hay una cosa que averiguar. Es la voluntad de Dios. Dios nunca prometió que Él se revelaría, que Él le revelaría sus secretos a los reyes, a sus reyes. Él revelaría sus secretos a su pueblo. En los días de Micaías, era un hombre pobre y él también venía de una familia pobre. ¿Recuerdan ustedes a Micaías? El que le dijo a Acab que si él iba a Ramón de Galaad, él veía al pueblo esparcido como ovejas sin pastor. Recordamos en la historia, dice, pero acá, el rey de Israel, como una nación que estaba bajo Dios, él había apartado una escuela y había traído profetas seleccionados, escogidos con sumo cuidado, y tenía 400 de ellos en una escuela. 400. Ahora, ellos eran grandes hombres, no eran simplemente falsos profetas. Ellos eran profetas hebreos. Miren lo que dice el profeta, no eran falsos profetas, eran profetas hebreos. Hombres genuinos. Y ellos consultaban al Señor por medio de estos hombres. Y ellos profetizaban. Pero cuando la verdadera confrontación llegó, cada uno de ellos estaba fuera de la palabra y de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque acá dijo, no, sí, yo tengo una escuela de 400 profetas, le digo, vamos a consultar con ellos. Y cada uno de ellos dijeron lo mismo. Sí, sube rey que serás prosperado. Sube rey, Dios lo ha puesto en tus manos. Sube rey que tú tendrás a Ramón de Galaad, como decía tu corazón. ¿Qué fue? Ellos le dijeron lo que él quería que le dijeran. O sea, ellos quisieron agradar fue al rey. En lugar de escuchar de Dios, ellos quisieron fue agradar al rey. Y Josafat, dice el profeta, un hombre justo, un hombre bueno, un hombre que realmente tenía temor de Dios. Eso no le pareció muy bien. Estaban diciendo lo mismo. Entonces dice, ellos consultaron al Señor por medio de estos hombres y ellos profetizaban. Pero cuando la verdadera confrontación llegó, cada uno estaba fuera de la palabra y de la voluntad. Porque Josafat descendió de Jerusalén para encontrarse con el rey Acab. Ellos se pusieron sus vestiduras y se sentaron afuera a las puertas y trajeron a los profetas ante ellos. Acab dijo, tenemos un lugar, Ramón de Galaad, que nos pertenece, justificando lo que iba a hacer. Ramón de Galaad nos pertenece. Cuando Josué repartió la tierra, Ramón de Galaad era nuestra, pero llegaron los filisteos y nos la quitaron. Ahora yo voy y se la voy a arrebatar. Y como era parte del dominio lo que les había sido dado, pues parecía muy bien lo que iban a hacer. ¿Pero qué es? Pero había una profecía antes que decía que acá iba a caer porque él había acabado con el apostolado. Ellos se pusieron sus vestiduras, se sentaron fuera de las puertas, trajeron a los profetas ante ellos. Parecía justo que fueran a conquistar y recuperar, porque José se había dado cuando repartió la tierra, y los fariseos y los filisteos la habían tomado. Josafat pensó que era bueno irse acá. ¿Por qué? Porque Josafat reinaba en Judá y acá reinaba en Israel. Recuerden que el reino se dividió, ¿sí? Entonces, Josafat siendo un hombre justo, un hombre que realmente consultaba a Dios, agradaba a Dios, él había emparentado por acá y entonces dijo, bueno, entonces, si usted va ahí, pues yo voy con usted y la tomamos. Pero primero consultemos a Dios. Entonces, cuando él me dijo, pero primero consultemos a Dios, ahí fue cuando aparecieron estos hombres de la escuela de los profetas, 400, diciendo, sí, sube, y tómala, porque Dios la ha entregado en tus manos. Entonces fue cuando dijo Josafat, hay otro por el cual podemos consultar.
al Señor Jehová? Y él dijo, sí, hay Micaías, el hijo de Imla, pero yo lo odio, porque siempre está hablando mal contra mí. Y dijo Josafat, no digas el rey, tráiganlo y escuchémoslo. Entonces cuando fueron por Micaías, dijeron, Micaías, el rey te llama. Pero 400 profetas han dicho que pueden tomar a Ramón de Galaad y que Dios está en el asunto. Si tan solo tú dices lo mismo. O sea, como quien dice, venda su primogenitura, júntese con todos los demás y le va a ir bien. Entonces dijo Micaías, lo que Dios me diga, si yo hable, pero ustedes recuerdan la historia de cómo llegó Micaías y le dijo, yo solo pienso, ¿cuál fue su expresión? Porque él llegó y le dijo a Acab, sí, sube, tómala. Y entonces le dijo Josafat, me pareció como que realmente estaba hablando en serio, porque dice que parecía que se burlaba. Entonces Acab le dijo, ¿cuántas veces te diré que solo digas lo que Jehová te mande decir? O sea, como que lo reconvino el mismo Acab. ¿Por qué? Porque parecía que se burlaba. Dice, porque esos profetas han dicho que Dios me ha dado a Ramón de Galaad y me ha dicho que la voy a poseer. Y yo, pues, yo vi, y en el cielo hubo una reunión, y Jehová dijo, ¿quién irá y quién engañará acá para que caiga delante del enemigo? Y un espíritu se levantó y dijo, yo iré. Y Jehová dijo, ¿cómo lo harás? Yo seré un espíritu de mentira en la boca de esos profetas. ¿Y qué dijo Jehová? Ve tú, así lo harás y así lo lograrás. Que fue un espíritu de mentira en estos profetas. Como digo, profetas no eran falsos profetas, pero un espíritu de mentira. Dios le permitió que bajara. ¿Para qué? Para convencer a Acab. ¿Por qué? Porque su destino ya estaba marcado. Él iba a morir. Si vemos en la historia, cuando él fue a conquistar a Ramón de Galaad, él le dijo a Josafat, bueno, yo me vestiré como un soldado, o sea, me disfrazaré. Y usted, Josafat, quédese con las vestiduras reales. Y así entraron a batalla. Y los de Ramón de Galaad habían dicho, solo pelearemos con el rey. Entonces cuando vieron a Josafat vestido con vestiduras reales, fueron a atacar a Josafat. Y Josafat gritó. Entonces dijeron, este no es acá, este no es el rey. Y lo dejaron. Dice, pero un arquero tiró una flecha a la aventura. O sea, al que le caiga. Lanzó una flecha a la aventura. La lanzó. Dice que Josafat estaba en su carro y la flecha entró. Y empezó a desangrarse. Y dice, sácame porque estoy herido. Entonces, ¿qué fue? Era Dios diciendo y cumpliendo lo que él había dicho. En el lugar donde fue derramada la sangre, allí los perros lamerán la sangre. Y allí ellos llegaron y subieron al rey, pero la herida era de muerte. Y el carro fue lavado en ese lugar y los perros lamieron la sangre de acá. Como había dicho el profeta, los perros lamerán la sangre. Josafat era un buen hombre, un hombre justo que amaba al Señor. Y acá era un creyente tibio. Por eso dice el profeta, nunca se junte el justo con el incrédulo. ¿Por qué? Porque habrá problemas. Si David hubiera hecho lo que Josafat hizo, ¿qué fue? Consultar a Dios. Josafat dijo, pero no vayamos así, consultemos a Dios. Esos profetas dijeron, sube, Jehová le entregará en tu mano. Recuerden que eran hombres sinceros, así como Ananías, que dijo que Israel estaría en Babilonia solo 2 años, cuando Dios le había dicho a Jeremías que serían 70 años. Otro profeta, dijo profeta, pero allí él dio la profecía falsa. Él dijo que en Babilonia estaría el rey y los que habían sido deportados y los utensilios del templo por solo 2 años. Y dijo Jeremías que alabó a Dios y dijo, bendito sea Dios y que se cumpla lo que tú has dicho.
le dijo Jeremías. Pero cuando Jeremías se fue, dice que vino la voz de Dios y le dijo, porque este ha hecho una profecía mentirosa y ha hecho confiar al pueblo en una mentira, ve tú y dile que este año no pasa, sino que morirá. Y cuando fue el profeta Jeremías le dijo, Ananías, ¿por qué has hecho confiar al pueblo en una profecía mentirosa? Por lo cual tú has dicho mentira, Dios te cortará en este mismo año. Y dice la escritura que él murió en el mes séptimo de ese año. Pero ustedes saben lo que le sucedió a él. Ustedes tienen que quedarse con la palabra. Nosotros tenemos que quedarnos con la palabra. No es que algo que a nosotros nos agrade, es que sea la palabra de Dios. Porque Ananías también falló, creyendo que estaba hablando algo, pero era algo que quería agradarle a aquellos que habían quedado allí, diciéndoles que ellos no iban a quedarse por 70 años, cuando el profeta Jeremías había dicho 70 años estará cautivo Israel en Babilonia. Pero este hombre, por querer agradar a nosotros, ¿qué hizo? Dio una profecía mentirosa. Dice el profeta, usted no tenga temor, como profetas verdaderos pueden hacer esto. Digo, miren al sumo sacerdote cuando Jesús estaba en la tierra. Él profetizó porque era sumo sacerdote y el don estaba en él, que un hombre moriría por toda la nación. ¿Y qué era? Era Caifás, el sumo sacerdote. ¿Pero qué fue? El usado, él tuvo el don, pero él era un hombre que él no se salvó. ¿Por qué? Porque él condenó sangre inocente. Esto es, condenó a Jesucristo para que él fuera el que expusiera su vida. Y como él lo dijo, un hombre moriría por la nación. Eso fue una profecía. Así que nosotros debemos quedarnos con la palabra de Dios para que la voluntad de Dios sea la que se exponga delante de nosotros y vivamos no por emociones, no por sensaciones, no porque algo bueno queremos hacer, sino que siempre vayamos a la palabra de Dios para que ella nos diga qué es lo correcto y cuál es el tiempo adecuado. Porque todo debajo del cielo tiene su tiempo y cada cosa tiene su hora. Amén. Les invito a ponerse en pie y darle gracias a Dios, porque la palabra es la que da para nosotros conocer el tiempo de Dios. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Hay peticiones que han sido expuestas. Inclinemos nuestros rostros. Soberano Dios, gracias, Señor Jesús, porque tu profeta nos dijo que estas historias, Señor, lo que sucedió en el pasado, Señor, nos traen a nosotros, Señor, para que nosotros reconozcamos aquello, Señor, por lo que tenemos que vivir, y es por tu santa y perfecta voluntad. A veces, Señor, como humanos nos emocionamos. A veces, Señor, como humanos hacemos lo de hábil, Señor, que no consultamos a ti, Señor, sino que vamos, Señor Jesús, por la emoción y hacemos quizás lo que algún otro nos dice, Señor, que está bien. Pero cuando vamos a tu palabra, Señor, vemos que tu palabra es contraria a esto, Señor. Así que ayúdanos, Señor Jesús, a quedarnos con ella, Señor. Ayúdanos a exponer, Señor, cada día nuestra vida a ella, para que tu voluntad, Señor, sea la que se manifieste cada día, Señor. Te ruego, Padre Santo, que